felices, espero que estén muy, muy bien, todas las amigas, amigos, y aquí iniciando una nueva tertulia, una nueva conversación de algo muy, muy importante, muy interesante de lo que hoy está pasando en esta sociedad. Les habla Edgardo Fogel, yo soy ingeniero comercial y ya llevo 35 años también orientado a trabajar en el desarrollo de la conciencia, a hacer un aporte a la construcción de una nueva sociedad más fraterna, más despierta. Y hoy un gran invitado que también lleva muchísimos años trabajando en la psicología transpersonal. Ha sido, yo diría, un gran innovador, astrólogo también. Él es Gonzalo Pérez, discípulo de una gran maestra y psiquiatra, Lola Hoffman, un gran, gran, gran impulsor del desarrollo personal y espiritual de las personas y de la sociedad. Esta tarde nos hemos querido reunir porque están sucediendo muchas cosas este último tiempo, desde el año pasado, este año, respecto a que cada vez hay más personas como interesadas por tener una vida con más trascendencia, con más importancia, no solamente sobrevivir en la rutina diaria, sino también empezar a hacerse las preguntas que uno permanentemente, las preguntas filosóficas, ¿para qué uno está? ¿Qué está pasando con uno? ¿Soy feliz? ¿No soy feliz? Etcétera. Y se realizó hace muy corto tiempo un gran encuentro en Metropolitan Santiago, ex Casa Piedra, un encuentro denominado MCA Festival 2023, Mente, Cuerpo y Alma, que era un encuentro que tenía como intención eh, entregar información sobre cómo está impactando hoy día la sociedad en las distintas áreas, como el área de la salud, la tecnología, la educación, en la política, en la economía, etcétera, y cómo podemos ir haciendo un aporte a ese respecto y también unas ciertas conclusiones que se han ido llegando a través de más de 100 relatores respecto que es fundamental hacer un cambio muy profundo, tanto en el área externa, en todas esas áreas, pero partiendo por un cambio interno. Ya son temas, son contenidos que ya no son solamente de un área de personas, sino cada vez se abre mucho más, porque cada vez hay más evidencia también respecto a cómo se va conectando, cómo se va integrando el mundo de la conciencia con el mundo material, con la salud, con las emociones, etcétera. Así que vamos a conversar con Gonzalo Pérez sobre un poco su visión. Él también estuvo en este festival. Bueno, él participa en muchas conferencias permanentemente y es un gran visionario de lo que está sucediendo. Así que, querido Gonzalo, bienvenido a esta conversación en Encuentro del Mercurio. Nuevamente, para mí es muy grato poder estar contigo y estar juntos nuevamente. Hola Edgardo y hola a todos. Muy rico para mí también volver a estar con mi amigo Edgardo y poder hablar de los temas que nos interesan a nosotros y a ustedes también. Por algo están compartiendo esta conversación. Y encantado, pues pregúntame para que echemos a andar. Perfecto, muchas gracias. Bueno, tú estuviste en este festival maravilloso, yo diría, porque participaron casi 7.000 personas. Muchas personas que iban por primera vez están como asombrados de que tanta gente se pudiera reunir respecto a estos temas. ¿Tú crees qué está pasando? ¿Tú crees que está aumentando la cantidad de personas ya más interesadas en temas, entre comillas, trascendentes? ¿Son temas del diario vivir que nos están importando más aparentemente? Sin duda, sin duda por un tema muy humano que se llama la crisis. La crisis. O sea, qué es lo que estamos viviendo en términos colectivos en todas las sociedades globalizadas. Todavía quedan, cuando uno viaja al sudeste asiático, todavía se encuentra con culturas de tradición budista que todavía están en un mundo en que aún no pasa esto. Pero en todas las sociedades globalizadas, en todas las sociedades que usan tarjetas de crédito y que comen comida McDonald's, la crisis de incertidumbre es gigantesca. Es decir, ¿qué va a pasar?
¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con la política? ¿Qué va a pasar con nosotros, con los humanos? ¿No es cierto? O sea, algo que durante unos buenos 30 años al menos parecía que no iba a ocurrir nunca más, que es una guerra internacional. El año pasado se desató una guerra internacional contra todas las, ¿cómo se dice?, las necesidades de la economía internacional, con todos los nervios de las bolsas de valores de todo el mundo, ¿no es cierto? Rusia se lanzó en contra de Ucrania. ¿Mm? Mirado desde tan lejos como nosotros, no es realmente una guerra internacional, ¿no es cierto? Porque para nosotros son un poquito parte de lo mismo, Rusia con Ucrania. Pero la verdad es que es una guerra, como se dice, agresiva entre dos naciones independientes, ¿no es cierto? Eso no había pasado hace 30 años. Lo digo simplemente como ejemplo de las cosas nuevas que generan incertidumbre. La pandemia fue, por supuesto, otra experiencia inédita, ¿no es cierto? En que durante un rato se acabaron los aviones, durante un rato se acabó el salir de la casa, durante un rato pasaron cosas que no habían pasado quizás nunca. ¿Mm? O Mm. sea, se detuvo nuestra vida habitual. Todo esto simplemente para dar ejemplos tremendamente concretos de la crisis, ¿no es cierto? Porque la crisis fundamental es la crisis de falta de sentido, es una crisis de Eso, valores, es claro. una crisis de qué es este mundo, hacia dónde va, ¿no es cierto? Como decían Mm. nuestros abuelos, ¿no es cierto, Edgardo? ¿A dónde vamos a ir a parar? ¿No? Ahora, Gonzalo, Entonces, disculpa, sí, esto es como un proceso, ¿no? Porque yo me acuerdo, tú hablabas bastante de la época del año 69, 70, el tema de los hippies, ¿no? Que es tanto se habló de un proceso, pero tú también planteabas que de alguna otra forma eh, esto era un proceso que está llegando como a su culmine en esta época, ¿no? pero claro, o sea, eh, esto ha sido muy anunciado, muy anunciado. O sea, eh, todos todos los hombres y mujeres que ven un poco más allá de las apariencias, ¿no es cierto? Hace mucho más de 100 años que dijeron, hemos construido un sistema de hacer las cosas y convivir entre nosotros que va a explotar más temprano que tarde, porque esto simplemente no va a poder continuar. Porque se agregó un elemento nuevo, que es la explosión demográfica. O sea, los mismos problemas humanos de abuso, injusticia, miseria, violencia que hemos tenido durante los últimos 20.000 años sin parar, ¿no es cierto? Ahora están multiplicados por 7.000 millones de personas, o 9.000, ya vamos, no tengo idea, pero ya es una cifra espantosa. O sea, los viejos, por ejemplo, que hemos vivido en Santiago toda la vida, Santiago era una ciudad de un tamaño muy agradable cuando éramos chicos. Íbamos al centro, por ejemplo, y caminábamos el centro histórico, que era bonito, agradable, fácil, y uno fácilmente en las calles del centro histórico de Santiago se encontraba con gente conocida y saludaba y todo. Ahora Santiago es una ciudad de 6 millones de habitantes, ¿no es cierto? Monstruosamente grande, con algunos lugares intolerablemente llenos, en que no se puede vivir, ¿no es cierto? Eso hay que multiplicarlo por la India y por la China, ¿no es cierto? Países que Claro, están, claro. y África, o sea, Brasil, que es incomparable con lo nuestro, pero es el mismo problema. O sea, la convivencia está tremendamente difícil, tremendamente violenta, ¿no es cierto? La incertidumbre colectiva y la falta de alma en lo que se vive como sociedad, ¿no es cierto?, hace que los valores desaparezcan. Pues, y como se dice por ahí, todo vale, todo vale. O sea, en el mundo actual como que mentir da un poco lo mismo, robar, por supuesto, todo el mundo roba, ¿no es cierto? Hasta matar no es algo demasiado grave. ¿Te fijas? Hay un cambio gigantesco por la pérdida de sentido. Cierto. Ahora, El último sentido, déjame terminar esto, el último sí, 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 está. sentido que tuvimos como civilización, la última
idea espiritual que nos guiaba se llamó el progreso. El progreso. ¿Te fijas? En el siglo XX, mayoritariamente los seres humanos creíamos en el progreso, ¿cierto? Que la humanidad estaba progresando, ¿no es cierto? Que había descubrimientos e inventos y que todo iba cada vez mejor, ¿cierto? Resulta que Claro, los famosos progresos ahora se han mostrado como no necesariamente progresivos, ¿cierto? claro. Ahora, O sea, Gonzalo, por lo mismo, yo te contaba también por qué está ocurriendo esto, porque de alguna forma también ese aspecto que tú dices que están como oscuros, se puede decir, es denso, es violento, también está apareciendo mucha luz, ¿no? También en correspondencia, como existe esa ley de correspondencia, y por eso mismo, de alguna forma, se tiende como a equilibrar, ¿no? Y por eso también hay más personas como preocupadas de conectarse a un mundo más consciente. veo que te atreves a hablar de eso, entonces nos atreveremos. Por supuesto. Yo quise hablar de la parte absolutamente evidente para nuestros auditores, ¿no es cierto? Nuestros auditores espectadores. Pero ahora vamos a hablar de una parte que no es evidente, sino que hay que conocerla cada uno en sí mismo, que es el cambio de las energías que estamos viviendo. O sea, la nave espacial Tierra entró en un nuevo espacio energético, en un nuevo campo energético dentro de la Vía Láctea, ¿no es cierto? Y este campo energético ha subido el voltaje de nuestra sensibilidad y percepción de una manera increíble. Entonces, todo lo malo está muchísimo más intenso que nunca, pero todo lo bueno también está muchísimo más intenso que nunca. Entonces, cosas que cuando yo era joven eran muy difíciles, como ponerse a meditar y alcanzar estados superiores de conciencia, ahora realmente es cosa de un ratito muchas veces. O sea, hay muchísima energía, pero muchísima energía. Y esto tiene que ver también, ¿no es cierto?, con el aumento de la violencia, el odio, las ganas de encontrar culpables y matarlos que están viviendo todas las sociedades, porque en todas las sociedades está lo mismo que en Chile, una especie de guerra civil permanente en lo público. La mitad del país está en contra de la otra mitad. Los chilenos tienden a creer que eso pasa en Chile nomás, o sea, por favor, en En Chile todas, pasa claro. suave. Ajá. Sí, sí, de todas maneras. Tú en tu conferencia que hiciste en este lindo festival, le pusiste la nueva humanidad que se construye desde adentro. ¿Qué significa eso? Significa que sin cambio del individuo, los cambios sociales se vuelven en su contra. ¿Mm? El, el siglo XX estuvo lleno de experimentos sociales tratando de instalar en la Tierra, ¿no es cierto? Eh, Sociedades justas de convivencia fraternal, ¿no es cierto? En que no hubiera ningún tipo de abuso, ningún tipo de explotación, todos iguales. Hubo todo tipo de experiencias de esas, desde la izquierda máxima, que podríamos decir la China de Mao, ¿no es cierto? Que llevó las cosas al extremo, a un socialismo por decreto así extremo, 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 como que todos se vistieran con la misma ropa azul, ¿no? Todos, todos, Ajá. todos los millones de seres. Así fue ese extremo. A el otro polo, ¿no es cierto? Los experimentos hippies de las comunidades, sin dinero y sin jerarquía y qué sé yo. Ninguno de esos experimentos, ni los más grandes ni los más chicos, resultó. Ni uno solo. Ni uno solo. ¿Por qué? Porque si no hay un cambio dentro de la persona, inevitablemente, podríamos así decirlo, los virus del sistema antiguo vuelven a generar lo mismo. Para ponerlo en un ejemplo clarísimo para nuestros espectadores, ¿no es cierto? El problema más grande de lo público en todos los países del mundo es la corrupción. Es la corrupción, ¿no es cierto? Simple.
Que los servidores públicos terminan corrompiéndose y trabajando para sus intereses y no para el bien común. Eso es lo que ocurre no solo en política, sino en todas las cuestiones. Las Naciones Unidas es lo mismo, o sea, lleno de funcionarios, ¿no es cierto?, corruptos, un poquito corruptos, no serán tan corruptos como otros, pero igual, es lo mismo, es un, un total desvío del sentido mismo de la vida humana. El sentido mismo de la vida humana es el servicio y el compartir. La corrupción, ¿no es cierto?, atenta directamente contra eso, porque la corrupción es, primero que nada, egoísmo. Yo. Lo que importa soy yo y los demás que se vayan, ya sabemos a dónde, ¿no es cierto? Entonces, si no hay un cambio de adentro, es como lo que ha pasado en todas las últimas décadas con los movimientos espirituales, incluida la Iglesia Católica, la Santa Iglesia Católica, corruptos desde adentro. Si no es la plata, es el sexo. Si no es el sexo, es el poder, pero corrupción en todos. O sea, la cantidad de gurús de los últimos tiempos que se han demostrado eh, ni siquiera fraudulentos, no, auténticos en un sentido, pero corruptos en otro. Mucho peor todavía, porque si fueran puramente fraudulentos no tendrían mucho efecto. No, estamos hablando de una serie de gurúes que en un cierto sentido sí canalizaron eh, eh, enseñanza superior y energías superiores, pero que en el camino se convirtieron en unos monstruos narcisistas que hicieron terrible daño. Eso lo hemos visto en todas partes. Entonces, es obvio que aunque el proyecto, por ejemplo, que tengamos de salvar la ecología de una región del mundo, ¿no es cierto?, sea lo más lindo, fantástico e inteligente del mundo, ¿no es cierto?, sí, los seres humanos que lo van a llevar a cabo no se están revisando a sí mismos, no limpian su corazón todo el tiempo, no aceptan humildemente lo que otros seres humanos les puedan decir, se va a convertir en la misma monstruosidad que se han convertido todas las cosas. Lucha de ¿cierto? poder, puñalada por la espalda, ¿no es cierto? Y corrupción económica la mayoría de las veces. ¿Mm? Con los Sí, planes más sí, preciosos y los idealismos más increíbles. ¿Mm? cierto, cierto. Entonces, Ahora, es por eso que la nueva humanidad tiene que comenzar desde adentro, porque hacerlo afuera es reproducir una y otra vez lo mismo. por Solo desde supuesto. adentro hay, trabajando en el interior de uno mismo, meditando y enfrentando con honestidad las cosas que a uno le pasan, ¿no es cierto? Es posible mantenerse en una pureza ética y en un poder de acción realmente eficaz. De hecho, tú lo acabas de comprobar creando este gigantesco festival de 7.000 personas, que lo creaste tú, la Joyce, tu señora, y un equipo relativamente pequeño de seres humanos, ¿Mm? pero con un poder generador precioso. ¿Mm? Eso. Sí, yo te quería preguntar, querido Gonzalo, un poco lo que estás transmitiendo. Bueno, tú has sido súper innovador con la psicología transpersonal, que va más allá de la psicología tradicional. Eh, Tú hablas hoy día del cambio, el cambio interno, pero si puedes profundizar un poco, primero, en cuáles tú ves ya más en lo práctico, lo concreto, cuáles son las limitantes más profundas que tú ves en las personas. Y también, por otro lado, cómo hacer ese trabajo interno, porque también se habla mucho de eso, se habla conócete a ti mismo, que tenemos que partir de nuestro interior, pero muchas personas que quizás nos están escuchando y viendo dicen, ya, sí, pero ¿cómo lo hago? En lo práctico para que se vaya viendo esa transformación en mí. Hay dos grandes dificultades. ¿Mm? La primera dificultad es que el camino de transformación interior, construir la nueva humanidad desde adentro, requiere de una disciplina inicialmente bien difícil que se llama
meditación. Hoy día, maravillosamente, ¿no es cierto?, hay versiones tremendamente como bien sistematizadas de esto en forma no espiritual, sino como pragmática. Entonces la meditación se llama mindfulness, ¿no es cierto? Y está súper de moda entre la gente como... está súper de moda entre la gente de moda. Mindfulness. Sí, Pero se llame mindfulness o se llame vipassana budista, ¿no es cierto? Se llame meditación jesuita o se llame como se llame, estamos hablando de un trabajo interior que consiste ni más ni menos que en ir haciendo silencio mental. Y hacer silencio mental cuesta mucho, porque tenemos una radio prendida que se nos perdió ¿cómo se dice? del La día. cuestión que sintoniza. Entonces es una radio que nos tira avisos comerciales, programas que no nos interesan. O sea, cuesta tanto aprender a controlar el pensamiento desbocado, ¿no es cierto? A calmar la mente, a hacer paz interior. Y resulta que ese es el requisito absoluto y total del cambio interno. ¿Mm? La mayoría de quienes lo hablamos, yo llevo 50 años meditando, o sea, de hecho más de 52 años meditando, porque una vez que uno se da cuenta que ahí está la cuestión, por supuesto no la suelta, no la suelta. ¿Mm? Porque sin una mente calma, sin una mente en silencio, vamos a seguir con los comentarios, los juicios, las dudas, las vacilaciones, los ataques, y todas las autocríticas y las críticas al otro, y todo lo de siempre, y no vamos a salir nunca de ese, hay una palabra bonita que usan, de ese enjambre. Es como un enjambre de avispas, ¿no es cierto?, que no me deja tranquilo. Entonces, esa parte es difícil, la primera, y sin eso no hay nada. Sin eso no hay nada. Leer libros espirituales, fantástico, porque te eleva un ratito y te hace sentir fantástico un rato, qué cosa más linda, ¿no es cierto? Pero no te cambia, pues. Lo único que te cambia es la meditación y las cosas que se hacen desde y con meditación, que es enfrentar lo que a uno le pasa. Y ahí viene la parte difícil, la segunda cosa difícil, que es que el conócete a ti mismo significa atrévete a conocer tu parte oscura. Tu parte oscura es horrenda, te va a dar ataque, te vas a desmayar de amargura cuando veas tu ego. Porque mientras un ser humano sigue en el punto ciego, porque eso es lo que pasa con el ego. El ego lo pueden ver los demás súper bien en uno, pero uno tiene un punto ciego, no se ve, no se ve. Por eso es fundamental la ayuda de los demás, fundamental. ¿Mm? Tener amigos que se atrevan a decirle las cosas a uno, tener pareja que se atreva a decir las cosas a uno y nos digamos mutuamente. ¿Por qué? Porque el ego está en el punto ciego. ¿Y por qué todo esto es tan importante? Porque todos los problemas humanos tienen que ver con el egoísmo. ¿Y el egoísmo de dónde parte? Del ego. ¿Y cuál es el problema del ego? Que no nos damos cuenta. Es inconsciente. Si ese es el problema, es inconsciente. Son poquísimos los seres humanos que actúan egoístamente a sabiendas. Y dicen, yo soy egoísta y no me importa nada porque yo soy superior y soy el más choro, que sé yo, no sé qué. Son bien pocos los arrogantes que se permiten eso. Pero en todos nosotros hay alguna forma de eso solapada, escondida, inconsciente, que no nos damos cuenta. Entonces, cuando llega el amigo o la polola y nos dice, pero si vos te creís la muerte, pues no vayas a decir que no te creís la muerte. Pero como yo,
yo creerme la muerte, pero si yo soy lo más sencillo que hay. En algunas cosas eres re sencillo, pero mira, un, dos, tres, cuatro, no me vas a decir que no te creéis la muerte. ¿Te fijas? Esa es la ayuda de los demás, es fundamental. Y esa ayuda es máximamente ayudadora, ayuda de verdad, cuando va en forma de talla, con humor, con liviandad, así como tú te crees la muerte. ¿Qué significa eso? No te estoy acusando, no te estoy rechazando, no te estoy sentenciando, no, te estoy bromeando acerca de tu punto ciego. Eso es de lejos lo mejor, ¿no es cierto? ¿Mm? Sí, no, muy, muy, Eh, muy importante que tú dices, ¿eh? Muy, muy pero si interesante. es que por eso no se hace esto. ¿Mm? Mm, cierto. ¿Mm? Ahora, Porque, ¿sabes por qué? Me falta una palabra que ayuda. Porque conocer la parte oscura de uno mismo, además de doloroso, es muy humillante. Es muy humillante. Porque todas las cosas buenas que uno cree de sí mismo quedan totalmente out, oscurecidas por esta parte predominante de pulpo interno que se come todo lo bueno. Entonces, por eso es tan mm, importante la confianza íntima con los amigos, con la pareja, para que todo esto pueda ser compartido y, por así decirlo, denunciado en amor. Denunciado en amor. Mira qué bonita esa frase. Eso me encantó. sí, po. Lo voy a guardar. Denunciado en amor. Sí, suena bien, suena bien. Ahora, yo creo que no, tampoco hay que tomarse tan en serio, ¿no? O sea, si todos tenemos defectos, si por algo estamos experimentando aquí en esta tierra para ir puliéndonos, y nadie es absolutamente superior. Y yo te quería, digamos, profundizar en lo que tú estás transmitiendo también, eh, que falta observación respecto a cómo estamos de programados, ¿no? Un poco como lo muestra la película Matrix, que yo la recomiendo que la vean, porque en la misma sociedad, nuestra historia familiar, nuestras creencias, nuestra historia desde chico, etcétera, nos genera un programa determinado y cuesta mucho salir de ese programa, que tiene que ver con el ego también, ¿no? Pero ¿cuál es la importancia de ir comprendiendo que vivimos metidos en una matriz, que en un sistema, y que la única forma de poder transformarnos es darnos cuenta de eso, ¿no? Bueno, ese es el punto ciego. El punto ciego, ¿no es cierto? Estamos hablando de seres humanos que nos creemos Mm. libres, no si yo hago lo que quiero, ¿no es cierto? Hasta que comenzamos el trabajo de conocernos a nosotros mismos y nos damos cuenta que de libre es nada, que estamos absoluta y totalmente lavados de cerebro y programados por mamá, papá, colegio, televisión, ¿no es cierto? O sea, si por eso usaba yo la palabra humillante, fijas, cuando uno se explora su verdad oscura, la parte oscura de su verdad, ¿no es cierto? Viene la humillación de saber que uno no solamente es libre, no es libre ni original, ni generoso, ni bueno, ni ninguna de esas cosas, sino que lo contrario, es súper fuerte, ¿no es cierto? Pero lo maravilloso y increíble y por qué vale la pena tanto hacer esto, porque después de conocer la parte oscura, después de aceptar que uno no solamente es un pelotudo, sino que además es un pelotudo peligroso en la medida en que no se dé cuenta, ¿no es cierto? Y que hace daño. Eh, Después de eso viene la revelación del otro, de cuán extraordinariamente luminosa es nuestra verdad, cuán increíblemente nobles, bellos, geniales y creativos somos de verdad. Uh-huh. O sea, el Sí. encuentro con la esencia es algo demasiado bello. Uh-huh. Ah, bueno, claro, la vida se cambia, ¿no? Cambia, uno vive mucho más feliz, en el fondo más conectado, vive el día a día Pero claro, en las porque relaciones de otra forma, etcétera. ahí tenemos que usar una palabra que aún no hemos usado, que es decir que la parte oscura, el ego, aquello que no nos damos cuenta, es puro miedo. Miedo convertido en estrategia, miedo convertido en defensa, pero miedo. Y que a medida que vamos
limpiando, bajando, disminuyendo ese miedo, por supuesto, nuestra capacidad de disfrutar del amor, de la vida, del compartir, es inmensa. Ejemplo, ¿no es cierto? Eh, Todo ego desconfía terriblemente de los demás, terriblemente de los demás. Entonces, o los controla o los evita. ¿Mm? Con un poco menos de miedo, uno comienza a invitar a los demás, pues, juguemos, juguemos, y jugar es lo más rico que hay. Entrar en esa complicidad maravillosa que llamamos fraternidad es una locura. ¿Mm? ¿cierto? De rico. Ahora, ¿Mm? sí, muy rico. Veo que también, por ejemplo, tanto en el festival, en otros lados, hay una serie también en Netflix que se llama Mi Otra Yo. Si no la han visto, yo la recomiendo, que tiene que ver con el tema de los traumas, las constelaciones familiares, todo el rollo que viene hacia atrás. Como que también se está poniendo como de moda, como tú decías antes, las modas. ¿Cuál es la importancia también dentro de ese trabajo que tú planteas para conocerse a sí mismo, de empezar a escarbar un poco hacia atrás? ¿Sirve ese trabajo? No solo sirve, sino que es insoslayable, ¿no? Es imposible evitarlo. Qué bueno que lo mencionas, Edgardo, porque ¿qué es lo que ocurre? Todo esto que hemos descrito como el problema, que es el ego y su egoísmo, nace del miedo. ¿Cuál miedo? El miedo que adquirimos en la infancia cuando comenzamos a vivir heridas, dolores, abandonos, rechazos. ¿Mm? Nos morimos de miedo, pero peor todavía, no nos morimos, seguimos vivos. Entonces no nos queda más que arreglarnos de alguna manera para seguir adelante con el instinto de supervivencia. Pero ahí quedaron las heridas y ahí quedaron partes enteras del alma congeladas, congeladas. ¿Mm? Entonces, justamente ahora, este año mismo, la necesidad de trabajar los traumas profundos, los abandonos, todas las cosas de infancia y de familia está, pero ya imposible, más presente, tremendamente presente. O sea, muchos de ustedes lo habrán notado, ¿m? Como quizás, ¿no es cierto?, a propósito de nada, ¿no es cierto? Este año se han estado acordando muchísimo de sus padres, muchísimo de su infancia, se les ha dado vuelta alguna tortilla de una situación que creían que estaba de lo más bien, de repente se dan cuenta que lo pasaron fatal de mal y que la memoria les engañaba y que lo que había esa tarde en esa casa había sido terrible y que después lo tapé porque no quería acordarme, etcétera. Eh, Quiero decir que es natural que nos estén pasando espontáneamente cosas que nos conectan con dolores fuertes del alma que vienen de situaciones históricas de nuestra, sobre todo de la infancia y la adolescencia. ¿Mm? Mm. Cosas que no nos acordábamos para nada, cosas que nos acordábamos falsamente porque en realidad era otro lo que era, ¿te fijas? Todo esto hay que también unirlo con la magia de la vida, pues, ¿qué significa la magia de la vida? Que no es imposible que hayan ocurrido cosas en nuestra vida, sincronías actuales que nos conectan con aquello que ocurrió entonces. ¿Mm? Mm. A mí, por ejemplo, me acaba de ocurrir que afloró en mi alma un trauma muy fuerte, pero muy fuerte de mis 22 años. Un trauma que tuvo que ver con un vínculo con otra persona. A esa persona no la vi nunca más en 50 años. Y este año reapareció en mi vida, ¿no es cierto? Y fue lindísimo porque una vez limpio mi dolor y mi miedo, ¿no es cierto?, pudimos volver a conectarnos en el mismo entusiasmo, amistad y amor de entonces. Pero durante 50 años todo esto estuvo en el freezer, en el
Mm. Freezer. Y así es un ¿Cuáles son los ejemplo. aspectos, cuáles son los aspectos como más habituales que tú ves que son los más traumáticos que cuesta sacárselos de encima y que afectan nuestro desarrollo? Bueno, eh, prioridad uno de daño, el rechazo. ¿Mm? Hay montones de seres humanos cuyo padre los rechazó, cuya madre los rechazó. ¿Mm? Eh, es muy frecuente en hijas que fueron rechazadas por mamá. Eso es tremendamente frecuente. O sea, montones de mujeres aquí que me escuchan saben súper bien, ¿no es cierto? La sensación de yo no le gusto a mi mamá hubiera preferido que yo no existiera. Mucho en hijas. ¿Mm? En los varones es más fácil que tengamos eso vía papá. ¿Mm? Si es que lo vivimos, no todos lo hemos vivido, ¿no es cierto? Claro. ¿Por qué? Porque las mamás tienden a enamorarse de sus hijos varones, pues. Entonces, es más difícil que una mamá rechace a un hijo varón, en cambio un papá. ¿Mm? Y pueden Mm. ser motivos completamente de destino. O sea, ¿cómo podemos culpar a un papá a quien ese hijo no le gusta nada porque ese hijo es igual a su suegro, al papá de su señora, al abuelo del niño, y toda la vida he tenido una lucha a muerte con mi suegro, y mi propio hijo es idéntico a mi principal enemigo? ¿Se fija? O sea, las cuestiones son de tragedia griega, o sea, nadie es culpable en un cierto sentido. Claro, claro. Ojalá ese papá, a pesar de que sienta eso, pueda tratar a este hijo igual que a los demás, con una ecuanimidad. El hijo igual va a sentir que su papá no lo ama, pero por lo menos lo trata bien, por lo menos es justo con él, al menos, ya eso ya es harto, ¿no? Pero eso es un Claro. súper buen ejemplo de cómo ocurren los rechazos. ¿Te fijas? ¿Mm? Otro rechazo clásico. ¿Mm? Nace una niña, nace una niña, y papá se enamora de su hija, se fascina y maravilla con su hija, cosa tremendamente natural y preciosa, y los dos felices amándose. Pero hay un espectador, hay un tercero que es la mamá. Y llega un momento en que a la mamá no le gusta nada que su marido con la hija es tierno, es romántico, es expresivo, y con ella es fome, lejano, no la toca nunca, nunca le dice palabras cariñosas. Entonces se da cuenta que no es que su marido no pueda hacerlo, no porque con la hija lo dice todos los días, lo hace todo el día. ¿Te fijáis? Mm. Otro motivo de rechazo. Muy importante en estos ejemplos que es evidente la inocencia del hijo, la inocencia de la hija. Cómo nos caen como avalancha encima estas cosas. ¿Te fijas? ¿Mm? Cierto, Creo cierto. que con esos Bueno, hay ejemplos una, queda clarísimo el daño número uno, que se llama rechazo. Daño número dos se llama abandono. Abandono. O sea, papá y mamá están ocupados con sus asuntos egoístas que no prestan atención a su hijo o hija. Están demasiado ocupados con sus cosas, ¿no es cierto? Una variante de eso me pasó a mí, ¿no es cierto? Eh, unos papás tan ocupados en su pelotera entre ellos, entre su lucha emocional mundial por la infidelidad de mi papá, los celos de mi mamá, bla, 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 bla. Ellos estaban absortos en esa guerra mundial, entonces igual hay abandono, ¿te fijas? Y peor, porque yo me absorbí entero de esos contenidos. Yo no me daba cuenta de nada, por supuesto, yo era un niño que vivía en la luna, ¿cierto? Pero encima mío, mi papá y mi papá se odiaban, se reconciliaban, o sea, un ambiente tremendamente tóxico para un niño. Tóxico, tóxico al máximo. Cosas
Estamos hablando de cosas de familias normales, comillas normales, ¿no es cierto? Ya ni hablar de las familias de las otras, en que hay Sí, abuso, en que... Sí, pues, aquí estamos claro. hablando de familias decentes, por así decirlo. Ahora, Entonces, Gonzalo, pero es para decir sí, que a todos nos ha ocurrido. No hay nadie que no haya vivido rechazo, abandono, confusión de algún tipo, soledad, 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 soledad. que por ¿Mm? ahí te quería decir justamente que yo creo que una enseñanza en este proceso de transformación de lo que tú planteas, que tenemos que empezar a asumir y aceptar que nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron y desengancharse de eso, ¿no? Es parte de un proceso de desarrollo, el no seguir atados a esos problemas, a esos traumas, etcétera, para O poder sea, evolucionar, ¿no? cualquier saber respecto de esto, que puede ser de índole terapéutica o de índole espiritual, ¿no es cierto? Te va a decir, mira, el remedio es uno solo y no hay otro. Primero, aceptar, aceptar, Primero que aceptar, aceptar. aceptar. Si no aceptas lo que te pasó, no vas a poder salirte Sí. de una posición estática. Una vez que aceptes, vas a comenzar a mirar las cosas de distintos ángulos y te vas a dar cuenta de que nadie es culpable, ¿no es cierto? De que no es cuestión de que es que mi papá me cagó la vida, entonces habría que castigarlo, no sé qué, y si él no reconoce, entonces nada de eso sirve. Lo único que sirve es aceptar, porque al aceptar uno comienza a ver las cosas de otra manera, se da vuelta a las tortillas, pasan muchas cosas, ¿no es cierto? Y eventualmente llegamos a la liberación que se llama perdón, perdonar, perdonar. Lo único que sana el alma de sus heridas es perdonar. Cierto, cierto. Y respecto a otro tema que también hoy día se habla mucho, que tú de alguna forma también lo estás tocando, que es el tema de la apertura emocional, de conectarse con el corazón. Se plantea aún más en los hombres que en las mujeres, pero las mujeres también están generando todo un proceso de transformación hoy día en la humanidad con su propia transformación. ¿Cómo lo ves? ¿Qué nos puedes decir, por un lado, a los hombres, a los que nos están escuchando, los que están viendo, y también tu visión del proceso de transformación de la mujer? O sea, como yo ya llevo 50 años observando el proceso, ¿m? Y además fui, ¿cómo se dice? Fui dateado muy temprano por mi maestra Lola Hoffman, a quien lo que más le importaba en la vida era esto, ¿no es cierto? El proceso por los cual las mujeres y los hombres nos íbamos a liberar de la esclavitud patriarcal, decía ella, que nos tiene condenados a ser machos o hembras, ¿no es cierto? Condenados a ser Mm. seres unos con todos los deberes, otras con todos los, al revés, unos con todos los derechos, otras con todos los deberes, todos insatisfechos, todos frustrados y el sexo absolutamente destruido. Esa era la enseñanza de ella. Muy A mí cierto. me tocó jovencito. Entonces, lo que he visto en 50 años es maravilloso, maravilloso en el sentido de la liberación de las mujeres real, pues están todas las mujeres hoy empoderadas, independientes, manejan su vida, su plata, su voluntad, ¿no es cierto? Creen en sí mismas. O sea, el despertar de las mujeres ha sido precioso porque es un despertar de la libertad y la individualidad, que es lo que le hacía falta a las mujeres, ¿no es cierto? Ser sí mismas. ¿Mm? El despertar de los hombres es mucho más, más lento, más gradual, más suave, porque es el despertar del alma, pues, no es el despertar del yo. En las mujeres es el despertar del yo. Nosotros tenemos yo por crianza, ¿no es cierto? No, pues nosotros el despertar de la empatía, del sentimiento, es el volver a atrevernos a llorar, volver a atrevernos a necesitar amor, volver a atrevernos a todo, ¿no es cierto? Eh, es como... Por eso los varones estamos tan lentos, te fijas, las mujeres, todas las mujeres de avanzada reclaman, dice,
Los hombres están tan quedados, que lata, porque ellas, claro, están muy lanzadas, están muy, ¿cómo se dice?, en movimiento, y nosotros estamos un poquito paralizados, porque es muy fuerte que se abra de repente la sensibilidad, porque entonces quedamos vulnerables, y eso no estamos acostumbrados, no sabemos cómo hacerlo. Eh, los hombres nos cuesta mucho abrirnos. Cuando nos sentimos vulnerables nos metemos en la cueva, nos encerramos, quedamos solos. Las mujeres al tiro llaman a su mejor amigo y le dicen, no, yo me siento esto, me pasa esto, no sé qué, podéis venir. Nosotros, es decir, ¿cuándo hemos pedido ayuda a los hombres? ¿Cuándo hemos pedido ayuda, Ricardo? Nunca. Porque parte del lavado de cerebro, parte de la Matrix es un hombre no se equivoca nunca, ¿no es cierto? Es fuerte y silencioso y no necesita ayuda. Sí, sí. Bueno, Sí, tú como Gonzalo, como buen astrólogo que eres también, eh, hay claridad que hay aspectos femeninos y aspectos masculinos en los signos, en los elementos, etcétera. ¿Cuáles son las características que nosotros como hombres, femeninas, entre comillas, porque son características, deberíamos potenciar más para llegar a esa mayor integración entre hombre y mujer? míralo, los chicos menores de 40 lo tienen clarísimo. O sea, los hombres menores de 40 mayoritariamente están criando a sus guaguas, las mudan, ¿no es cierto? Están aprendiendo a cocinar, ¿no es cierto? Están desarrollando puras cosas totalmente prohibidas en el pasado. Los caballeros de antes no tomaban a las guaguas en brazos por ningún motivo. ¿Mm? Los varones jóvenes de hoy prácticamente les dan pechuga. Y muchos dicen, me encantaría poder darles pechuga. ¿Me entiendes? Pero existiendo mamadera, tomar en brazo y poner mamadera es parecido. Claro. Te quiero decir, eh, ya ¿cómo se dice? El letrero peligro, ¿m? Que frenó a las generaciones anteriores, que el letrero que dice, si tú te atreves a sentir, te puedes volver maricón, ¿cierto? Que ese es el letrero fundamental de la muralla china de lo masculino, ¿no es cierto? Ahí no te atrevas, no te metas, porque quizás, ¿qué vaya a terminar? ¿Sí? Es fantástico porque los cabros menores de 40 ya no tienen ese problema, están llenos de amigos gay, tú sabes, po. O sea, Así ya es, de po. hecho la cosa está mucho más avanzada que eso, ya ser gay está como pasado de moda, ahora es no binaria la cuestión, ¿te fijas? O sea, hay una parte que se mueve tremendamente rápido. Todo está coexistiendo al mismo tiempo, o sea, los sectores trogloditas de la sociedad están al mismo tiempo que los sectores no binarios. Es como increíble. No, yo soy tremendamente optimista porque lo que he visto en 50 años de proceso colectivo es puro para bueno. Yo ya estoy acostumbrado a que son 3 pasos para adelante, 2 para atrás, después otros 5 para adelante y 4 para atrás. Ya sé que la cuestión no es un movimiento indetenible hacia la luz, sino que es un proceso con idas y venidas y con momentos muy como desilusionantes, muy desilusionantes. Algunos porque uno esperaba una cuestión y la cuestión se va a la cresta. Pero como te digo, lo que veo y parte de mi optimismo, ¿no es cierto? Una parte fundamental de mi optimismo es saber que lo que estamos viviendo es totalmente nuevo, no solamente por la evolución de la humanidad, que es totalmente comprobable, sino por las inmensas energías cósmicas que estamos recibiendo. Mm-hmm. Energías que cada uno de nosotros tiene que comprobar por sí mismo, porque comprobación directa solo es posible por sí mismo. Uno puede observar cosas, pero realmente si no experimentamos esas energías en nosotros mismos, nunca vamos a saber. ¿Mm? Cierto, Pasa cierto. con todo lo espiritual, pues, pasa con todo lo espiritual. ¿Mm? O sea, eh, una persona, ¿no es cierto?
con la sensibilidad espiritual totalmente abierta, percibe todo, ¿m?, en una dimensión que podríamos llamar sagrada, sagrada, en que todo tiene sentido, todo tiene belleza, todo tiene luz, ¿m?, y amor, ¿m?, y todo tiene mensaje, mensaje consciente, nítido. La persona que va a su lado es la misma micro, de un mundo oscuro, feo, pura basura, pura gente fea, ¿no es cierto? Están sentados juntos en la micro. Uno está percibiendo la tierra Claro. como bendición, porque tiene abierta una conciencia. El otro que tiene cerrada esa conciencia solo está viendo lo que su ego reclama, que todo es feo, que todo es malo, que toda la gente es tonta, que qué sé yo. Entonces, querido Gonzalo, como para ir cerrando y tratar de dejar una huella positiva en este encuentro para tantas personas, eh, bueno, tú lo planteaste, una de las cosas fundamentales es el tema de poder focalizar, que está en la meditación, el conectarse más eh, a nosotros mismos. Y también recién planteaste la importancia de experimentar, ¿no? O sea, la transformación se plantea que somos seres de alguna forma espirituales experimentando. Entonces, quizás como llamado para ir cerrando, un llamado positivo, constructivo relacionado con esto y algo más que tú Claro, quisieras para que las personas se vayan esperanzados, digamos, de lo que está sucediendo. claro, por supuesto. Lo primero y fundamental es que usted, señora, usted, señor, en realidad saben, en lo profundo de su corazón saben todo. Mm. Saben que somos seres cósmicos, de luz, inmortales, que da lo mismo lo que pase con nuestro cuerpo, nosotros seguimos, está todo bien, ¿no es cierto? Saben que la luz y el amor es lo único real, ¿no es cierto? Entonces, es cuestión de darse el trabajo de ir despejando las dudas, juicios, críticas, negatividades que provienen del lavado de cerebro que hemos recibido todos, ¿no es cierto? Y decir, a ver, este señor dice que yo sé que la cuestión es buena, yo sé que no hay motivo para preocuparse. A ver si logro tocar eso que él dice que está dentro de mí. Entonces yo le digo, señor, señora, si quiere tocar ese saber profundo que da paz, total paz, y que abre el amor, ¿no es cierto? Que es lo que todos queremos, silencie un poquito su mente. ¿Mm? Simplemente, no estamos hablando de que vaya a un lugar a que le enseñen a meditar, eso también puede ser, pero lo primero es que esto está al alcance de quien quiera, ¿cierto? Si usted es activa, si usted es activo, haga una meditación caminando. Camine durante media hora en un ritmo constante, ¿no es cierto?, con un único propósito, sentir en vez de pensar. Cada vez que piense algo, vuelve a sentir. La meditación, la mejor imagen es un limpia parabrisas. La meditación es para limpiar un parabrisas que está lleno, 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 lleno de mugre. No se ve nada. La meditación es un limpia parabrisas que lo va dejando cristalino y que se comienza a ver, ¿no es cierto? Que la realidad es No, es cósmica, verdad. divina, luminosa. Maravilloso. Entonces, hacer silencio interior es la papa. Lo pueden hacer escuchando música, por ejemplo. La clave es, en vez de seguir pensando lo que están pensando, sentir el cuerpo, sentir el suelo, la tierra, escuchar los sonidos del ambiente, ¿no es cierto? Como dice la fórmula mágica del trabajo interior, aquí y ahora.
Solo aquí y ahora se puede hacer algo con nosotros mismos. La construcción de la nueva humanidad parte siempre aquí y ahora, y en ninguna otra parte, y en ningún otro tiempo, aquí y ahora. Se llama presente, presente. Así que, queridas amigas y amigos, está todo garantizado, no se preocupen. Somos seres cósmicos, somos seres de luz. La muerte no va a terminar con nosotros. Así que si no logramos la plenitud total de nuestra felicidad en este cuerpo, lo vamos a lograr de todas maneras, ¿no es cierto?, para nuestro ser, en otra aventura. Otra aventura, eso. Fantástico. Por Muchas ahí, ¿no es gracias, cierto? muchas gracias. Sí, Sí. está buenísimo. Yo no tengo nada más que decir porque Gonzalo lo dijo todo. Yo creo que ustedes se tienen que ir con el corazón llenito, con mucha esperanza, porque la vida es una maravilla. Y cuando uno va abriendo los ojos y sacándose esas capas que dice Gonzalo, la vida se va abriendo, se va expandiendo. Así que mucho éxito a cada uno de ustedes en su propio proceso. Y nada más, un abrazo para todas y otro abrazo para ti, querido Gonzalo. Muchas gracias. Gracias, Edgardo, gracias a todos ustedes. Ha sido precioso conversar aquí.